Buenas tardes. Buenas tardes, chicos. Está Gabriel, Heidi, Giselle, Gabriela, Luis, Daniel, Ángela, Hilary. ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? Hola, Lisette, ¿cómo estás? Terminando la clase, Lisette, te paso el material. Yo que vi hace un rato tu mensaje, pero ya no pude enviarte. Está Romina, Rosemary, Carla, Andrea. Ya, a ver, bastantes chicas. Rubí, Angelina. Los chicos están viendo el partido, seguro de la Champions. Ya, a ver, voy a comenzar a compartir el material de teoría, ¿ya? Para empezar. A ver. Ya. Alexia, está Alexia, Renata, salud. Ya, chicos. A ver. Ya se puede ver, ¿no? Ya. Bueno, como está ahí, el día de hoy vamos a ver el tema de filosofía antigua. Ese es el tema que nos toca ver. En realidad vamos a ver una parte de la filosofía antigua, no todo, porque la filosofía antigua es bastante extensa. Vamos a ver la primera parte, o sea, vamos a ver los primeros filósofos, es decir, los filósofos presocráticos, y vamos a ver también el periodo socrático o antropológico, es decir, vamos a estudiar también a Sócrates y los sofistas, ¿ya? Entonces vamos a ver esos temas, que son temas en realidad que a veces han venido a examen de admisión. Por ejemplo, en este último examen creo que vino una pregunta acerca de la filosofía presocrática. Y son filósofos que es importante conocer también para entender algunos otros filósofos que vienen después, ¿ya? Entonces, a ver, vamos a empezar. Ya, mira, en la filosofía antigua, bueno, acá lo que tenemos es el inicio de la filosofía, ¿no? La aparición de la filosofía. Hay una frase que es muy famosa en filosofía, no sé si ustedes la han visto, pero en varios manuales de filosofía o de textos de introducción al curso, aparece esta frase, ¿no? El paso del mito al logos. El paso del mito al logos, como está representado acá en esta imagen, si te das cuenta, se refiere, ¿no? Al paso de una explicación mitológica o religiosa a una explicación lógica, racional acerca del mundo. La palabra logos, como acá te he puesto, en griego significa palabra, lenguaje, ¿sí? Y significa razón. Son dos significados que en el fondo están muy relacionados, porque evidentemente a través del lenguaje tú expresas tus pensamientos. Es decir, tú como ser racional, porque ojo, para los griegos solo el hombre tiene logos. Solo el ser humano tiene logos porque solo el hombre puede expresarse a través de la palabra y que expresa sus pensamientos. Entonces, la palabra logos hace referencia a eso, de ahí vienen o se derivan una serie de palabras como diálogo, lógica, ¿no? Que tienen esta raíz. Ahora, cuando decimos que la filosofía permitió el paso del mito al logos, nos referimos al hecho de que antes de la aparición de los primeros filósofos griegos, las explicaciones en general eran mitológicas. Evidentemente eso no quiere decir que antes de los primeros filósofos no se supiera nada acerca del mundo, o sea, sí habían ciertos conocimientos acerca del mundo, pero digamos que en general la población, el 99.9% de la población explicaba la realidad a partir de los mitos, a partir de la existencia de dioses, o sea, partía de explicaciones sobrenaturales, fantásticas acerca de la realidad. Lo que hace la filosofía es precisamente hacer que funcione el logos, es decir, que el hombre busque en su razón las respuestas a esos fenómenos que solo se explicaban de manera religiosa hasta ese momento. Entonces, los primeros filósofos son los primeros hombres, al menos en Europa, en Occidente, en Grecia, que tratan de dar una explicación racional a fenómenos que antes tenían explicaciones irracionales, fantásticas, ¿no?
Entonces, por ejemplo, acá en esta imagen se grafica a Zeus, el famoso rey o dios, perdón, del rayo, ¿no? Zeus, Hera, Afrodita, Atenea, Ares, Hefesto, Poseidón, etcétera. Todos los dioses griegos, como tú sabes, la religión griega era politeísta. Todos los dioses griegos tenían digamos, un ámbito de acción, ¿no? Afrodita era la diosa del amor, Zeus el dios del rayo, el dios regente, era la diosa de la familia y así. Entonces, los dioses, cada uno, digamos, tenía su ámbito de poder. Y cada vez que ocurría algún fenómeno de la naturaleza se atribuía a algún dios, ¿no? Como en el caso de Zeus, el dios del rayo, Poseidón, el dios del mar. Pero lo que, digamos, aporta la filosofía es precisamente el intento de buscar explicaciones racionales a los fenómenos. Es decir, ya no verlos como fenómenos sobrenaturales, sino como fenómenos que tienen una explicación natural. Entonces, la filosofía permite eso, permite la búsqueda de explicaciones racionales. Eso es la filosofía, la búsqueda de explicaciones racionales acerca de los hechos. Y en ese sentido, la filosofía es un avance en el conocimiento. Además, que como ya más o menos te habrás dado cuenta, los primeros filósofos se preocupan por encontrar explicaciones acerca de la naturaleza. O sea, no de cuestiones sobrenaturales, sino de cuestiones naturales. Y en ese sentido, los primeros filósofos son, a su vez, los primeros científicos griegos. Entonces, no es coincidencia que encontremos, por ejemplo, entre estos filósofos presocráticos a Pitágoras. Pitágoras era filósofo y era científico al mismo tiempo, era matemático. O Anaximandro, que va a proponer una serie de ideas, hipótesis acerca del funcionamiento del universo, ¿no? Entonces, esa es la importancia de la aparición de la filosofía. Ahora, ¿cuáles fueron estos filósofos presocráticos, este primer periodo de la filosofía? Fíjate que también se conoce como periodo cosmológico. ¿Por qué? Porque la palabra cosmos significa universo y a su vez en griego significa orden. Cuando dicen que el universo tiene un orden, precisamente lo que están dando a entender es que hay una forma de entender el universo. O sea, el universo no es algo caótico, el universo tiene reglas, sigue reglas, tiene un orden que si nosotros nos esforzamos por usar nuestra razón podemos comprender. Ahora, estos primeros filósofos buscan, o sea, la pregunta que se hacen es, ¿qué es el arjé? ¿No? ¿O cuál es el arjé, mejor dicho? Buscaron el arjé. ¿Y qué es el arjé? Es el origen y esencia de todo lo que existe. Ojo, no solamente origen, o sea, principio, sino esencia, es decir, aquello sin lo cual el universo, el cosmos, no sería lo que es. Aquello que está en todas las cosas, porque se supone que todas las cosas han tenido un mismo principio, ¿no? O sea, si nosotros pensamos en el principio del universo, en un momento el universo apareció, ya. ¿Y de dónde provino todo? O sea, si todo proviene de lo mismo, todo en el fondo es lo mismo. No sé si se entiende. O sea, si los animales, los seres humanos, la tierra, etcétera, las plantas, si todo proviene de un mismo origen, entonces, en esencia, todos y todo lo que existe somos lo mismo. A eso se refiere el arjé, a ese principio que origina todo, pero que al mismo tiempo es la esencia de todo lo que existe. O sea, está en cada cosa que existe. El primer filósofo, que por tanto es considerado también padre de la filosofía, es Tales, Tales de Mileto. Tales de Mileto porque nace en la ciudad de Mileto, igual que estos otros personajes. Mira, los tres muchas veces en filosofía se les estudia juntos. ¿Por qué? Porque los tres nacieron y vivieron en la ciudad de Mileto y además, por lo que se sabe, hubo una relación entre los tres. Es decir, Anaximandro fue discípulo de Tales y Anaxímenes fue a su vez discípulo de Anaximandro. Fíjate en esta diapositiva que está más adelante, justo te menciono eso, ¿no? La escuela de Mileto. La escuela de Mileto se le llama así a Tales, Anaximandro y Anaxímenes, ¿ya? Porque los tres vivieron en Mileto y aparentemente habría habido ahí como una escuela, un grupo, ¿no? Constituyeron como un grupo. Ahora, Tales plantea que el arjé es el agua,
¿ya? El Arjé es el agua. ¿Y por qué plantea que es el agua? Porque desde el punto de vista de Tales, para que algo esté vivo o tenga vida, necesita del agua, ¿no? Y muchos cuentan esta famosa anécdota de que Tales fue a Egipto y que en Egipto vio las crecidas del río Nilo, ¿no? Eso tú debes saber quizás por historia o geografía. Como cuando el río Nilo crecía, inundaba ciertas áreas y luego dejaba este residuo que es el limbo. Luego se retiraba, bajaba el agua y quedaba fértil, humedecida toda una parte, una franja, que los egipcios aprovechaban para cultivar. Entonces, el agua era fundamental para la existencia de la vida. Por eso es que para Tales el agua es el arjé de todo. Ahora, yo sé que algunos podrían decir, profesores, si el agua es fundamental para que haya vida, pero no todo en el universo está vivo, porque también hay materia inerte. Claro, hablamos de los minerales, por ejemplo, las rocas, las piedras. Nosotros en el siglo XXI sabemos que no están vivas, ¿no? Al menos, o sea, no son materia orgánica, ¿no? Pero en la época de Tales no se tenía tan clara esa frontera entre lo vivo y lo no vivo. Y Tales además observó algo que le llamó la atención. Se dice que uno de sus viajes, porque él viajaba por distintos lugares, descubre una piedra que nunca había visto, que se movía, que tenía la propiedad de moverse. Y eso le va a causar bastante impacto, ¿no? Eso le va a hacer pensar que incluso lo que parece no tener vida, como una piedra, sí está vivo en el fondo. Entonces de ahí viene la idea para él de que todo tiene agua en su interior o que la esencia de todo es el agua, porque en el fondo, aunque no parezca, todo está vivo. Obviamente se está refiriendo en esta anécdota, bueno, él no lo sabía, al imán, ¿no? Nosotros conocemos el imán, para nosotros ya es algo muy común, pero en esa época no lo era. Entonces, para él, al observar esta piedra que se movía, eso significaba que incluso lo muerto, entre comillas, o lo inerte, estaba vivo. Entonces, Tales va a plantear que el agua es principio de vida y por lo tanto que el agua es la esencia de todo, porque en el fondo todo está vivo. Anaximandro, Anaximandro, que va a ser su discípulo, hasta donde se sabe, no va a estar de acuerdo con Tales. Mira, a pesar de ser su discípulo, va a criticar la postura de Tales porque va a decir, acá hay una contradicción, ¿no? Si el agua origina todo, se supone que todo lo que existe, todo, puede ser explicado a partir del agua. Pero si yo me fijo, por ejemplo, en el fuego, ¿cómo del agua podría haber salido el fuego? Si yo veo que cuando agrego agua, por ejemplo, al fuego, el fuego se apaga. Entonces, ¿cómo podría el agua ser el origen del fuego? Y el fuego es algo que existe. O sea, son dos elementos opuestos. O sea, el agua no puede engendrar el fuego porque el agua es opuesto al fuego. Por lo tanto, el agua no puede ser el principio de todo. Tendría que ser principio de muchas cosas, pero no de todo, lo cual sería una contradicción porque estamos buscando el principio de todo. Entonces Anaximandro va a decir, no, tiene que ser otro elemento, pero debe ser un elemento que nosotros no lleguemos a captar, no porque no sea material, es material. Él plantea el apeiron, ahorita te voy a explicar qué es el apeiron, pero el apeiron es materia. El problema es que, dice él, es un elemento, por decirlo así, muy escurridizo, ¿no? Es un elemento que, por decirlo así, adquiere cualquier forma en cualquier instante y por lo tanto no podemos captarlo, o sea, no podemos encontrarlo en su estado original, sino que siempre está transformándose y adquiriendo cualquier forma. Y en ese sentido, como tiene esa gran capacidad de transformarse en cualquier cosa, no tiene límites. Y eso significa apeiron, sin límites, sin determinación. A, ojo, A es negación. La A en griego es negación. A sin, peiron es determinación o límites. Entonces, apeiron significa sin determinación o ilimitado, sin límites. Pero es un elemento material. Ahora, el tema es que no podemos decir que es el agua, que es el fuego, que es el aire, que es la tierra. O sea, no podemos decir que es uno de ellos, sino que es un elemento que origina todo. ¿Ya? Luego, Anaxímenes, que fue discípulo de Anaximandro, va a plantear que el arjé es el aire. El aire, ¿por qué? Porque para Anaxímenes el elemento originario tiene que ser un elemento muy sutil, es decir, debe ser un elemento que sea capaz de impregnar cualquier cosa que exista. Y desde su punto de vista el agua no tenía esa propiedad, o sea, el agua puede adquirir
diferentes formas, es cierto, ¿no? Pero no puede convivir con otro tipo de cuerpos o de elementos. En cambio, el aire sí. El aire es un elemento muy sutil y es un elemento que se encuentra tanto fuera de los cuerpos como dentro de los cuerpos. Una de las pruebas, por decirlo así, de que el aire se encuentra incluso dentro de los cuerpos es el propio ser humano, ¿no? Porque el ser humano necesita del aire para vivir, pero no solamente eso, sino que en su interior se encuentra el aire permanentemente. Por eso es que una persona puede exhalar y dependiendo incluso de cómo exhale, puede dar origen al calor o al frío, ¿no? Cuando tú cierras tu boca y expulsas el aire así, el aire es frío. Cuando lo expulsas con la boca abierta, el aire es caliente. Para Anaxímenes, de alguna forma, eso demuestra que el aire es el que origina cualquier otro estado de la materia. El aire se encuentra dentro de los cuerpos, pero también fuera de los cuerpos. Es decir, puede adquirir la forma que desee. Y eso hace al aire mucho más especial y particular que cualquier otro elemento. Por eso para él es el aire el principio. Y es más, en el caso del hombre, del ser humano, los griegos tenían la idea de que el alma era como una especie de respiración o hálito. Por eso es que cuando el hombre moría, se decía dejaba de respirar. ¿Por qué? Porque su alma salía de su cuerpo. Por eso daba su último aliento, ¿no? Siempre se escuchaba esto de él dio su último aliento o suspiro cuando deja de respirar, los griegos creían que el alma salía del cuerpo. El alma es como una especie de aire, es una especie de hálito, pero ese aire que anima el cuerpo, que anima, es decir, que le da vida al cuerpo, es fundamental. O sea, no es un aire cualquiera. Y en ese sentido, Anaxímenes creía también que era importante el aire porque era una especie de alma que le daba vida al cuerpo. ¿Te das cuenta? Por eso para él es el aire. Ahora, después de estos tres filósofos, que repito, fíjate, acá te he dejado más teoría para que luego tú lo revises con calma, para que tengas más información. Estos tres forman parte de la escuela de Mileto, ¿no? Fueron de la ciudad de Mileto, los tres vivieron ahí. Va a aparecer, mira, un filósofo que es muy importante en la historia, a pesar de que de él no se habla a veces mucho en filosofía, pero es importante. Es conocido como matemático, principalmente por el teorema de Pitágoras, ¿no? Pero es importante, ¿por qué? Porque Pitágoras de alguna forma hace un quiebre, rompe un poco con los anteriores. Porque Pitágoras va a decir que el arjé es el número. Mira, el número. Te pregunto, ¿hay una diferencia con Tales, Anaxímenes y Anaximandro o no hay una diferencia? ¿Cuál sería esa diferencia? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuál sería la diferencia? Claro, muy bien. El número no es material, es algo abstracto. Perfecto. Muy bien, Milene. Luis también es algo inmaterial, es algo ideal. Los números no tienen materia. Muy bien, Sadi. Correcto. Los números no tienen materia, no es parte de la naturaleza. En otras palabras, escucha, no es parte de la fisis, no es parte de la fisis, ¿ya? La fisis, acá lo voy a poner en griego, ¿ya? Acá te lo voy a poner. No es una castellanización, en realidad no te lo estoy poniendo en griego, griego, porque el griego tiene otros alfabetos. Fisis en griego significa naturaleza. Ahí está, te lo estoy poniendo en el chat. Fisis significa naturaleza. Tales Anaximandro y Anaxímenes consideran que el arjé es algo físico, es algo natural. O sea, es un elemento que puedo ver, tocar, que tiene materia. En cambio, Pitágoras no. ¿Te das cuenta de la diferencia? Ahora, ¿por qué Pitágoras va a ser importante? Porque la idea de que la esencia del universo no es algo material, sino algo ideal, algo abstracto, va a influir en filósofos que vienen después. ¿O no? Claro, es un pequeño cambio, pero es un salto. Lo esencial no es material, lo esencial es inmaterial. Lo esencial es algo abstracto. Pregunta, ¿a quién te hace recordar un poco eso? A un filósofo que viene un poco después.
Correcto, Platón. Claro, pues, ¿Platón no dice eso? Para Platón la realidad se divide en dos, sino una realidad verdadera y una realidad aparente. La verdadera realidad es inmaterial. La verdadera realidad es ideal, no es material. La esencia, las ideas, no son materiales. Pitágoras es uno de los filósofos que más influye en Platón. Es más, los especialistas dicen que hay dos filósofos que influyen fundamentalmente en Platón. Dos son los filósofos más importantes en la influencia de la filosofía platónica. Sócrates, el más evidente, que fue su maestro, y Pitágoras. Ellos son. Ahora, Pitágoras también es importante por otra cosa. Mira, al decir que el número es la esencia de todo, lo que quiere decir Pitágoras es que la naturaleza tiene una esencia matemática. La naturaleza tiene una esencia matemática. Es decir, si tú quieres comprender la estructura del universo, tienes que comprender la estructura matemática del mundo. ¿Se entiende? Tienes que entender la naturaleza de forma matemática, si quieres realmente comprender. ¿Te das cuenta? Y de ahí viene la importancia que le va a dar Platón a las matemáticas. No sé si tú sabes, creo que ahora ya no se habla mucho de eso, pero antes yo recuerdo cuando yo estudiaba como ustedes, en nivel preuniversitario, los profesores siempre repetían eso. Y es cierto. No sé si algún profesor te ha comentado, has escuchado por ahí en algún lugar, pero Platón en la puerta de su academia, porque tenía, ¿no?, su centro de formación, en la entrada decía, no entra aquí nadie que no sepa geometría. No entre aquí nadie que no sepa geometría. Entonces, ¿qué era lo que daba a entender? Que como parte de la formación para alcanzar el verdadero conocimiento, es decir, en otras palabras, ¿no?, para que salieras de la caverna, ¿te acuerdas del mito de la caverna, la alegoría de la caverna? Si tú querías descubrir la verdadera realidad, tenías que saber matemática, porque la matemática para Platón era como un vehículo, era digamos, una materia clave. Era una materia clave para dar ese salto. O sea, era parte de la formación que debías tener y que tenías que profundizar en la academia, porque en la academia de Platón se estudiaba matemática, ¿no? Pero fundamentalmente geometría. Y precisamente la geometría para Pitágoras era la matemática esencial. La geometría era la más importante. Para los griegos en general, ¿eh? Para Pitágoras, para Tales, para Platón y para muchos otros griegos. Brittany dice, yo no entraba. Pero, ¿sabes por qué para Platón era importante la matemática? Muchos no entraban. ¿Sabes por qué para Platón era importante la matemática? Porque la matemática te ayudaba a alcanzar un grado de abstracción, ¿o no? La matemática te ayuda a ser más abstracto, ¿o no? Te ayudaba a dar por decirlo así, un salto de abstracción que era fundamental para alcanzar una abstracción más alta todavía, que es la filosofía. Ojo, desde el punto de vista de Platón, la filosofía es más, o sea, la verdadera filosofía, no te estoy hablando de la filosofía de Nietzsche, la filosofía de Marx, no. Lo que él entendía como filosofía era el verdadero conocimiento. Y para alcanzar ese nivel que era superior, tenías que tener un conocimiento de matemática. Te ayuda a volar, claro. Pero en serio, sí, tienes razón, José. O sea, de alguna forma sí, pues porque te hace abstraer, ¿no? Te abstrae de la realidad y eso es fundamental para alcanzar un nivel superior de conocimiento. Ujú. ¿Ya? Entonces, Pitágoras es importante por eso. Pero mira, es la matemática, pero ¿por qué también es importante Pitágoras? Eso no sé si lo sabes, pero es bastante importante en la historia de la filosofía, porque Pitágoras es el primer filósofo, el primero en hablar de la inmortalidad del alma. No sé si recuerdas que Sócrates y Platón hablan del alma y dicen que el alma es inmortal. ¿Te acuerdas? ¿Has visto eso? Sócrates y Platón creían que el alma era inmortal. Y no solamente eso, creían que el alma reencarnaba. ¿Has escuchado de la transmigración de las almas o la reencarnación? Esa idea, que es una idea muy común en Oriente, ¿no? Los hinduistas, ¿no? Las religiones de Oriente tienen esta idea, pero esa idea, el primero en plantearla en Europa, en Occidente, es Pitágoras. Pitágoras.
Y esa influencia la van a recibir Sócrates y Platón, por eso es que ellos hablaban de la inmortalidad del alma, de la reencarnación. Pero lo interesante en el caso de Pitágoras, ¿sabes qué fue? Que él llevó esa idea a su forma de vida. Es decir, no solamente él decía, ya, cuando yo muera voy a reencarnar, sino que si llevas esa idea más allá, dices, a ver, pero si yo voy a reencarnar, ojo, no necesariamente vas a reencarnar en otras personas. Puede ser que reencarnes en un animal, porque la reencarnación de la que ellos hablaban era una reencarnación en seres humanos o en animales. Por lo tanto, te pregunto, ¿cómo debíamos tratar a los animales? Si era posible que los animales tuvieran alma, porque el alma, al reencarnar en un animal, significa que el animal tiene alma también, ¿sí o no? Los animales entonces no podían ser maltratados, ¿sí o no? Y es más, ni siquiera podías usarlos para comerlos. Por eso Pitágoras también era vegetariano. Pitágoras es uno de los primeros que se tiene registro en la historia de Occidente que era vegetariano. Él no comía carne. Y no solamente no comía carne, sino que él tenía un grupo de gente que lo seguía, discípulos, que eran como una secta, entre comillas, era un grupo, ¿no? Que no comía carne. O sea, cualquiera que quisiera formar parte de los pitagóricos debía renunciar a comer carne y debía tener un comportamiento adecuado, tenía que ser una persona mesurada, vivir con poco, etcétera. Claro, esta idea por ejemplo, de que los animales tienen alma o de que los animales, digamos, pueden tener o que pueden ser reencarnación de seres humanos, está muy presente en Oriente, sobre todo en el hinduismo, ¿no? Por eso que, por ejemplo, se considera las vacas sagradas, ¿no? Porque muchos consideran que las almas de sus antecesores, ¿no? De sus ancestros, pueden habitar esos animales. Bueno, la cuestión es que en el caso de Pitágoras, eso es interesante, ¿no? Porque Pitágoras era vegetariano, ¿sí? Y esta idea de que el alma reencarna va a estar en Sócrates y en Platón. Si tú lees los diálogos de Platón, por eso siempre que me pregunto, profesora, ¿qué me recomienda leer si quiero leer algo de filosofía? Yo siempre le recomiendo los diálogos de Platón, la apología de Sócrates, ¿no? Los que ustedes puedan conseguir. Porque ahí se ven varias cosas de estas, ¿no? O sea, se habla de la transmigración, la reencarnación del alma, y de las matemáticas y todos estos temas, ¿no? Bueno, entonces Pitágoras, si te das cuenta, va a ser interesante y va a ser importante por este grado de abstracción y por estas influencias que tiene luego en otros filósofos. Ahora, en el caso de Heráclito y Parménides, mira, Heráclito, Heráclito y Parménides son filósofos que es importante estudiarlos, por decirlo así, juntos, relacionados, a pesar de que son completamente opuestos. Precisamente por eso, para entender a Heráclito hay que entender un poco a Parménides y para entender a Parménides hay que entender a Heráclito. Son filósofos casi de la misma época, son prácticamente contemporáneos, aunque no vivieron en la misma ciudad. Heráclito vivió en una ciudad, Parménides en otra, pero sus discípulos van a encontrarse y van a discutir. ¿Qué planteó Heráclito? Que todo está en constante cambio, que todo está en constante movimiento, que la naturaleza está en un flujo permanente, está en un movimiento permanente. El día, la noche, el calor, el frío, la vida, la muerte, la humedad y lo seco, lo femenino y lo masculino. Para Heráclito, el movimiento se da por la lucha de opuestos. Por ejemplo, la oscuridad y la luz están luchando. ¿Has visto que refleja muy bien lo que piensa Heráclito? El yin y el yang. ¿Has visto el yin y el yang? Sí. Que reflejan esas dos fuerzas opuestas. Lo que Heráclito quiere dar a entender es que para que haya movimiento tiene que haber contrarios que estén luchando, pero la lucha, ojo por si acaso, la lucha no significa destrucción, porque el día muere y aparece la noche, pero luego vuelve a aparecer el día. Es decir, esa lucha es una lucha que permite el ciclo de la existencia, el ciclo de la naturaleza. O sea, no son opuestos que se destruyen, son opuestos que se complementan, son opuestos que se
necesitan, ¿sí? Entonces, para Heráclito, el fuego es el elemento que mejor representa eso. ¿Qué otro elemento es tan, digamos, tan volátil, ¿no? Y está en permanente movimiento que el fuego? O sea, si te pones a pensar, para esa época ya se hablaba de los 4 elementos, aquí vamos a ver ahorita en Empédocles, esto de los 4 elementos, ¿ya? ¿Cuáles son los 4 elementos? La tierra, el agua, el aire y el fuego, ¿sí o no? La tierra, el agua, el aire y el fuego. Y de esos elementos, el que está en constante movimiento es el fuego. El agua fluye, es cierto, pero si yo pongo agua, por ejemplo, en un recipiente y lo dejo ahí, por varios minutos el agua va a calmarse y va a estar estática. En cambio, en el caso del fuego, no. El fuego yo no lo puedo detener. Aunque pareciera que no se mueve, si tú lo ves bien, siempre está moviéndose. Y aunque yo quiera contenerlo y que no se mueva, por ejemplo, que no le llegue aire para que no se mueva, lo tapo, el fuego se extingue. El fuego jamás deja de moverse. El fuego representa ese movimiento constante de la naturaleza. Entonces, para Heráclito, el fuego es la representación de aquello que es esencial en la naturaleza. ¿Qué es lo esencial? El movimiento. Si la naturaleza dejara de moverse, dejara de fluir, la naturaleza no sería lo que es. No habría día, no habría noche, no habrían ciclos. La vida y la muerte se necesitan. Todo lo que hay en la naturaleza, aunque pueda parecer contradictorio por momentos, es necesario. Entonces, claro, el fuego representa el dinamismo de la naturaleza, que es esencial para que las cosas existan. Porque si las cosas se quedaran estáticas, el mundo se acabaría. Esto es Heráclito. Nada está estático. Y de ahí viene, no sé si has escuchado esta famosa frase, nadie puede bañarse 2 veces en el mismo río, ¿no? Que es la famosa frase de Heráclito. Porque el río representa ese flujo, ¿no? El río es ese constante fluir de las aguas. Cuando tú te metes a un río a bañarte, supongamos a las 2 de la tarde, y luego regresas a las 5 de la tarde y te vuelves a meter al río, no te estás bañando en el mismo río, porque las aguas del río ya no son las mismas, son otras. Y es más, Heráclito te diría, ni siquiera tú eres el mismo, porque físicamente también estás cambiando. Aunque tú no notes el cambio, en 2, 3 horas hay un cambio. Y también interiormente, mentalmente, no eres el mismo, porque tus pensamientos cambian, tú cambias, tu conciencia, tus recuerdos, todo eso interior también está cambiando constantemente, tus ideas. Entonces, nadie puede bañarse en un mismo río porque el río no es el mismo y porque tú tampoco eres el mismo. Quizás no notamos los cambios el mismo día, pero si sumamos todos los días, ahí nos damos cuenta de que hemos cambiado, ¿sí o no? Todos cambiamos, aunque no seamos conscientes del cambio. El cambio se está dando permanentemente, ¿sí? Entonces, Heráclito por eso consideraba que el movimiento es la esencia de todo. Todo está en movimiento, aunque no estemos siendo conscientes de ello en ese mismo momento. Por ejemplo, ahorita ya pasaron más de 30 minutos, ¿no? Desde que comenzamos la clase. Cuando acabe la clase vas a ser 2 horas más viejo. Quizás no te vas a dar cuenta porque te vas a ver en el espejo igual, pero sí hay un cambio. Si tú vas sumando las horas, los días, las semanas, ahí te das cuenta recién del cambio, pero hay un cambio, claro que hay un cambio, ¿sí? Entonces, para Heráclito, eso es la esencia de todo, esa es la esencia de todo, el movimiento y el cambio constante de la naturaleza. Ahora, ya duele el riñón, todos nos volvemos, soy más ciclera, dice Miller, todos nos volvemos más viejos, todos, todos. Yo hace 1 año y medio no tenía ningún problema de salud así. Ahora ya estoy con problemas de mi columna, mi espalda, ya me duele, así. Todos estamos envejeciendo, pero tú notas que envejeces ya a partir de cierta edad, ¿no? Así que a esta edad todavía estás bien. A esta edad todavía tienes que estar feliz porque estás joven todavía. Aunque tengas 22, 23, no importa, estás joven. Ya, a ver, como que... Y cuando sales de la universidad va a ser peor. Cuando estés en la universidad ahí no...
vas a amanecerte. Me suena la rodilla, dice, no, ya, a ver, que todavía soy colágeno, dice. Desde los 27, 28 no, ay, santo. Sí, a partir de los 30 ahí ya se ve un quiebre, ahí ya se ve el cambio. Ahí ya no notan el cambio cuando les comienza a doler la espalda, la rodilla, ya. Ya, pero no se depriman, ya, no se depriman. Todavía soy colágeno, dice JP, ya. Entonces, mira, Heráclito dice, en resumen, que todo es cambio, que todo es movimiento, que todo es flujo. ¿Y qué elemento es el que mejor refleja eso? El fuego, que está en constante movimiento. Pero Parménides va a decir lo contrario, va a decir, no, el arjé es el ser. Ahora, ¿qué cosa es el ser? Yo sé que este tipo de palabritas a algunos los trauman, ¿no? Porque dicen el ser y esa cosa es algo abstracto, evidentemente, es un término abstracto. Pero ¿a qué se refiere? Ser en realidad significa todo lo que existe, la esencia de todo lo que existe. Es decir, esto es parte del mundo, yo soy parte del mundo, tú eres parte del mundo, mi perrita es parte del mundo, el árbol que está fuera de mi casa es parte del mundo. Y todo sumado, todas las cosas que existen en el mundo, todo eso es el ser, todo eso es el ser. Ahora, cuando Parménides dice que el movimiento no existe, mira, no existe el movimiento, dice, el ser es y el no ser no es. El ser es y el no ser no es. ¿Qué significa? Significa que las cosas son lo que son y las cosas no cambian. Si una cosa pasa a ser otra cosa, entonces está negando su ser para hacer otra cosa. Entonces está pasando de ser a no ser, o sea, ser una cosa distinta. Por ejemplo, paso de ser joven a ser adulto. Ya, estoy dejando de ser joven para ser adulto. Parménides va a decir, eso es ilógico. Para Parménides, el cambio es aparente. El cambio no es real. Pero entonces, si no es real, ¿por qué yo pienso que es real? ¿Qué es lo que me hace pensar que hay cambio? O sea, ¿por qué, por ejemplo, cuando Heráclito me dice, todo está en constante cambio, todo está en constante flujo, el día muere y pasa la noche el día, ¿qué es lo que me hace confiar en lo que me dice Heráclito? ¿Por qué digo, oye, sí, Heráclito tiene razón? ¿Por qué? Porque yo me guío, ¿por qué? Claro, muy bien, Aide, por, por los sentidos, ¿sí? Del ser y del no ser, Parménides. Parménides, Norca. Parménides es el que habla del ser y del no ser. Parménides, ¿ya? Ahora, repito, ¿ah? ¿Por qué yo creo que hay movimiento? Porque me guío por mis sentidos. Porque me guío por mis sentidos. Mis sentidos son los que me hacen creer que hay movimiento. Claro, si yo me fijo en la naturaleza a través de mis sentidos, o sea, viendo, por ejemplo, voy a decir, claro, hay movimiento. Si ahorita es de día y de acá a unas horas va a ser de noche, hay movimiento, hay cambio. Pero Parménides va a decir, los sentidos no son fiables. Si yo me guío por los sentidos, voy a creer que hay movimiento. Es decir, el movimiento es aparente, no es real. No es real. Mis sentidos me hacen creer que hay movimiento. Pregunta, ¿a quién te hace recordar lo que dice Parménides? ¿Quién decía algo parecido? Mucho después, ¿no? Hay un filósofo, Descartes, muy bien Renata, muy bien Renata, Milene. Descartes, ¿te acuerdas de que te decía, no debes confiar en los sentidos nos engañan, ¿no? Ya, en realidad el primer filósofo en decir eso es Parménides, el primero. Pero además hay otro filósofo antes de Descartes, pero después de Parménides, que también dice algo parecido. Hay un filósofo que te dice, los sentidos nos dan apariencias, pero no nos dan conocimiento verdadero. Si yo quiero conocer verdaderamente las cosas, no me debo guiar por mis sentidos, me debo guiar por mí,
mi razón. ¿Quién dice eso? Hay conocimientos aparentes y conocimientos verdaderos. Si yo quiero conocer la verdad, tengo que guiarme por mi razón. Platón. Milena no está del todo descaminada, porque Sócrates también un poco va a dar a entender eso, pero el problema con Sócrates es que no hay un desarrollo, o sea, Sócrates sobre todo aborda el tema de la ética, no aborda tanto tema nociológico, epistemológico, en cambio Platón sí, ¿sí? Pero sí, o sea, algo de eso ya está en Sócrates, ¿ah? Ojo, algo de eso ya está en Sócrates, pero el que mejor, digamos, lo explica, lo sistematiza y lo dice así es Platón. Platón, que por cierto, fíjate, te voy a mostrar un libro, ¿ya? Platón tiene un diálogo precisamente en el que habla acerca de esta discusión entre si existe o no existe el movimiento. ¿Existe el movimiento? ¿Todo cambia o no? ¿La realidad en esencia puede cambiar o no? ¿Te acuerdas de Platón que dice la verdadera realidad es inmutable, no cambia? ¿Sí o no? ¿Te acuerdas? La verdadera realidad es eterna. Las ideas, que son la esencia de las cosas, no cambian. En cambio, el mundo sensible está constantemente cambiando. Entonces, si tú te guías por tus sentidos, por lo sensorial, vas a ver cambio. Pero si te guías por tu razón, vas a entender que lo esencial no cambia. Las esencias no cambian, la apariencia cambia. Entonces, ahí está esta discusión, ¿no? Acá, el debate acerca del movimiento. Mira, ahorita te voy a mostrar un librito para que te acuerdes de esto. Esa es la discusión entre Heráclito y Parménides. ¿Ya? La discusión entre Heráclito y Parménides. Entonces, mira, ¿no? A ver, ¿ves, ¿ves ahí? Platón escribe un diálogo que se llama Parménides. Bueno, Platón escribió muchos diálogos, ¿no? Tiene cerca de, si no me equivoco, 30 diálogos, y uno de sus diálogos es el Parménides, ¿sí? Que vienen estos libritos, que quizás algunos los han visto, ¿no? Ya no los están vendiendo, creo, en kioscos, antes los vendían en kioscos, ¿ya? Ese diálogo, el Parménides, es un diálogo precisamente en el que habla acerca de la discusión entre los seguidores de Heráclito y los seguidores de Parménides. Y al final, ¿a quién, por decirlo así, qué postura toma Platón? ¿O a quién defiende Platón? A Parménides. Platón va a tomar la postura de Parménides, ¿por qué? Precisamente porque va a considerar que la esencia no puede cambiar. Las esencias no cambian. La realidad en esencia no cambia. ¿Y por qué? ¿Por qué para Parménides la realidad no cambia y el cambio es solo apariencia? Precisamente porque su manera de entender el mundo es lógica, es racional, no es empírica. Entonces, Parménides dice, por ejemplo, lo siguiente: la realidad es una. Claro, aparece de múltiples formas, pero en el fondo la realidad es una. Por ejemplo, si nos ponemos a pensar, si quieres darle una interpretación científica que se le puede dar, ¿no? Todo no se ha originado de lo mismo. Es decir, yo, tú, los animales, las plantas, no provenimos de lo mismo. Si todos provenimos de lo mismo, en el fondo no somos lo mismo. No sé si tú has escuchado esta frase, que incluso la dicen algunos científicos, que tiene algo de sustento, que tiene algo de verdad, ¿no? Que dicen, todos somos polvo de estrellas, ¿o no? O sea, si nosotros reducimos nuestro ser a los elementos más básicos, ¿qué somos? Si quieres verlo desde un punto de vista material, ¿qué somos? Somos elementos. Y esos elementos, el oxígeno, el nitrógeno, el helio, etcétera, todos esos elementos no se encuentran en todo el universo. O sea, no compartimos lo esencial con cualquier otro ser del universo. No provenimos de lo mismo. En esencia no somos lo mismo. No sé si has escuchado esta famosa frase, ¿no? Del polvo vienes, en polvo te convertirás, que es una frase que aparece en la Biblia, ¿no? No recuerdo si es exactamente así, pero es una frase interesante. ¿Por qué? Porque los científicos plantean algo parecido, pues.
Todos provenimos de estrellas y todos vamos a regresar a ser polvo. Provenimos del polvo y regresaremos a ser polvo. Para Parménides, las cosas son siempre las mismas. Solo en apariencia las cosas cambian, pero en esencia son las mismas. Milena dice, para Parménides, ¿qué es lo que me dice lo verdadero del sentido escenario? La razón. O sea, si yo quiero conocer la verdad, tengo que guiarme solo por mi razón. La razón lo que me da a entender es que las cosas son siempre las mismas, porque algo no puede provenir de algo diferente. Algo no puede provenir de algo diferente. Por eso dice, el ser existe, el no ser no existe. Te pongo un ejemplo sencillo. El negro y el blanco. El blanco puede provenir de lo negro, desde el punto de vista de Heráclito, sí, ¿no? El negro se convierte en blanco, el blanco se convierte en negro. La luz se convierte en oscuridad, la oscuridad se convierte en la luz, y hay un ciclo ahí constante. Desde el punto de vista de Parménides eso es absurdo, porque el ser no se puede convertir en no ser, ni el no ser se puede convertir en ser. Entonces, ese cambio es aparente. En realidad, el blanco y el negro en esencia serían lo mismo. ¿Se entiende? A eso se refiere Parménides. O sea, si nosotros analizamos racionalmente, lógicamente las cosas, nos vamos a dar cuenta de que es absurdo pensar que las cosas están en constante cambio. En apariencia cambian, pero en el fondo, en esencia no. Dana dice, profesora, la paradoja de Zenón se puede relacionar a que no hay movimiento. Sí, la paradoja de Zenón, en realidad Zenón plantea varias paradojas, ¿no? Por ejemplo, la paradoja de Aquiles y de la tortuga. Zenón fue uno de los discípulos de Parménides. Parménides tuvo varios discípulos y el más conocido fue Zenón de Lea. Entonces, justamente acá, fíjate, acá te lo menciono en esta diapositiva, la escuela de Lea o escuela eleática. ¿Por qué? Porque Parménides y Zenón fueron de la ciudad de Elea. Zenón de Elea fue discípulo de Parménides, acá te lo menciono, y ellos van a plantear, sobre todo Zenón, varias paradojas para mostrar que el movimiento no existe. ¿Sí? Van a plantear diferentes situaciones que muestran desde su perspectiva que el movimiento no existe. ¿Ya? Ahora, Empédocles, te decía hace un momento, plantea la existencia de 4 elementos, que en realidad eran 4 elementos de los que se hablaban para esa época, ¿no? Del aire, el agua, la tierra y el fuego. Pero ¿qué plantea Empédocles? Él plantea que todas las cosas que existen están compuestas de los 4 elementos, pero como no son idénticas, evidentemente significa que hay ciertas cosas que tienen más de un elemento que de otro. Por ejemplo, una piedra evidentemente tiene más del elemento tierra que del elemento aire o que del elemento agua. Supongamos, ¿no? Una piedra tiene 98% del elemento tierra y 1% del elemento aire, 0,5% del elemento fuego, 0,5%. Ya, ¿me entiendes? Entonces, todas las cosas están compuestas de los 4 elementos, pero en diferentes medidas dependiendo del tipo de cuerpo. Y además de eso, Empédocles plantea la existencia de 2 fuerzas cósmicas, así le llama él, 2 fuerzas cósmicas, o sea, universales, naturales, que serían el amor y el odio, y que permiten el encuentro de los elementos, la asociación o la disociación de los elementos. La vida cuando aparecen, cuando esos elementos se unen, o la muerte cuando esos elementos se separan. Entonces, Empédocles también habla de ciclos. Hay ciclos a lo largo de la historia del universo donde hay, por ejemplo, cataclismos, catástrofes, ¿no? Son ciclos de vida donde se impone el odio, por ejemplo. Él habla de eso, ¿no? Del amor y el odio. Ciclos donde impera el odio y donde hay destrucción, guerras, muertes, pestes, etc. Y hay otros ciclos de bonanza, de crecimiento, que son ciclos donde gobierna el amor. Bueno, son ideas que él plantea, pero lo interesante es que estas fuerzas, claro, para nosotros suena un poco absurdo porque nosotros tenemos una mente, por decirlo así, más científica, ¿no? Estamos pensando que ellos son de hace más de 2000 años, 2500 años. Aún así es interesante, ¿por qué? Porque si te das cuenta, ninguno de estos filósofos habla de dioses. O sea, en ningún momento Empédocles habla de Zeus, de Hera, Afrodita, no. Para él hay fuerzas cósmicas que para nosotros, repito, no tiene mucho sentido, pero al menos trata de explicar, ¿no? Por qué se dan ciertos cambios a lo largo de las eras, ese tipo de cosas. Ahora, el otro filósofo
el último de los presocráticos, que es importante, que vamos a estudiar, es Demócrito. Demócrito es considerado el más científico, por muchos, es considerado el más científico de todos estos filósofos. Porque Demócrito va a partir de un punto de vista bastante científico, por decirlo así, material. Él considera que todo lo que existe está hecho de átomos. Por ejemplo, este libro está hecho de átomos. Esta taza está hecha de átomos. Yo estoy hecha de átomos. Todo lo que existe, ojo, sea ser humano, sea animal, sea una cosa, un objeto, una planta, lo que sea, todo lo que existe está compuesto de átomos. ¿Y qué cosas son los átomos? Como su palabra, su mismo nombre indica, la raíz A es sin, negación, sin. Tomo, ¿qué significa tomo? Por ejemplo, este es un tomo de la colección, una parte. Átomo significa sin partes. Los átomos son cuerpos, elementos tan pequeños, tan diminutos que ya no se pueden partir en más partes. Entonces, por ejemplo, yo tengo esta taza, supongamos que esta taza se cae al piso, ¿no? Se rompe en muchas partes, ¿ya? Supongamos que yo busco la parte más chiquita, todavía la puedo ver y la puedo dividir y la chanco para que sea más chiquita todavía, ¿no? Y hago mi esfuerzo para que quede así polvito nomás, ¿no? Ya. Demócrito diría, llega un momento en que es tan diminuto que ya no puedes seguir partiéndolo más. Ese elemento material, ese cuerpo minúsculo, eso es el átomo. Es materia, pero ya no puede ser dividido en más partes. Ya no tiene más partes, pero es algo material. Los átomos para Demócrito, fíjate, son eternos. Y eso es interesante, porque ahí ya está el principio de la conservación de la materia. ¿Te acuerdas de esta famosa ley de la materia? Nada se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Te acuerdas? Nada se crea ni se destruye, solo se transforma. Ya, eso ya está en Demócrito. Eso ya está en Demócrito. Demócrito no lo dice así, pero lo da a entender cuando dice, los átomos son eternos. No han nacido ni van a morir. Lo que te está diciendo es la materia se conserva, la materia no desaparece. Y todo está hecho de estos átomos. Todo está hecho de estos átomos. Demócrito, precisamente por esto, es uno de los filósofos más valorados por los científicos. Incluso no sé si tú sabes, pero por ejemplo, Einstein tiene escritos donde habla acerca de la influencia que en él tuvo la filosofía, porque él leyó a varios filósofos, ¿no? Por ejemplo, leyó a Schopenhauer, leyó a Demócrito, leyó a Kant, y uno de los filósofos que él más valora es Demócrito, ¿no? Porque es uno de los primeros filósofos en plantear una hipótesis científica, la idea de que todo está compuesto de materia y que la materia es eterna, ¿sí? Claro, desde un punto de vista científico podríamos decir, o sea, material, o sea, si hablamos del estudio del universo Rubí, que me preguntan, ¿no? ¿Sería el que más se acerca a la verdad de Demócrito? Desde un punto de vista material científico, sí, podríamos decir que sí. O sea, es más cercano a lo que nosotros estudiamos ahora. Pero fíjate, eso lo plantea Demócrito hace 2500 años. Y por eso precisamente es que muchos lo valoran. Muchos lo valoran porque era una hipótesis bastante osada para su época. Además, fíjate lo siguiente. Si Demócrito dice que todo lo que existe está compuesta de átomos, todo, pregunta. A ver, te hago esta pregunta. Si los dioses existen, ¿también estarían hechos de átomos o no? Si el alma existe, ¿también estaría compuesta de átomos o no? Claro, claro, también estaría compuesta de átomos. Tanto los dioses como el alma, si existen, tienen que estar formados de átomos. O sea, desde el punto de vista de Demócrito no habría nada inmaterial. Todo sería material. Todo. ¿Sí? Eso es lo interesante, ¿no? Para su época. Ahora, ¿qué tan cierto es eso? Un poco difícil, ¿no? Pero para él, Ederson, ¿eso supondría una igualdad entre dioses y seres humanos? No una igualdad absoluta porque Demócrito no dice eso, pero un poco que te da a entender eso, ¿no? Eso es lo osado, pues, lo atrevido de Demócrito.
porque lo que está haciendo es quitarle un poco esa superioridad a los dioses. Demócrito no se va a atrever, porque ojo, muchos de estos filósofos hablan de todo esto, incluso Platón, por ejemplo, habla de cuestiones, ¿no?, que van más allá de la religión, pero en la práctica ellos no se enfrentaban con la religión. O sea, en la práctica, o sea, si tenían que ir a hacer sus ritos, sus veneraciones, ellos lo hacían, aunque ellos no creyeran en el fondo, porque era una cuestión, una costumbre griega. Pero sus ideas sí te llevaban a ir más allá y a pensar que en el fondo no creían, o que, por último, no veían a los dioses como completamente superiores, ¿no? Ujú. No va a ser el único que va a plantear algo parecido acerca de los dioses, ¿no? Pero sí es uno de los primeros, ¿no? Sí es uno de los primeros en plantear algo así. Incluso en el caso de Pitágoras, si te das cuenta cuando habla del alma inmortal y todo, eso es algo que va un poco más allá de la cultura griega, porque en la cultura griega no se creía en la inmortalidad del alma, al menos como la filosofía oriental o como nosotros pensamos, ¿no? Eso es algo más, más oriental. Pero bueno, precisamente ahí está lo interesante, ¿no? Cómo los filósofos comienzan a plantear ideas que van más allá de lo tradicional, ¿no? Eso es el paso del mitólogo, precisamente, ¿no? Bien. Entonces, como te decía, acá te he dejado un poquito más de información si quieres luego para que repases, ¿no?, acerca de estos filósofos, ¿ya? Y ahora nos vamos al periodo socrático o antropológico, ¿ya? Mira, periodo socrático o antropológico. Se le llama socrático evidentemente porque el personaje más importante de este periodo es Sócrates. Y se le denomina antropológico porque los problemas que va a abordar Sócrates, o sea, los temas de los que va a discutir son cuestiones humanas, o sea, cuestiones que tienen que ver con la vida humana. Hay una diferencia con el periodo cosmológico, fíjate, ¿ah? En el periodo cosmológico, la pregunta es, ¿de dónde surge toda la naturaleza? ¿De dónde surge todo el universo? Lo que vemos, lo que tocamos, las plantas, los animales, ¿no? Pero en el caso del periodo socrático, la pregunta ya no es por algo externo. O sea, Sócrates ya no se preocupa tanto por el origen del universo. No, Sócrates ahora se va a preocupar por lo humano. ¿Qué soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Para qué estoy en este mundo? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? ¿Qué es ser justo? ¿Cómo puedo ser virtuoso? ¿Sí? ¿Qué es la verdad? ¿Qué puedo aprender? Sócrates ya no se preocupa por cuestiones extrahumanas, sino por cuestiones humanas. La educación, la ética, la política. Esos son los temas más importantes para Sócrates. Pero en este periodo socrático no solamente va a estar Sócrates, también van a estar los sofistas. Y los sofistas fueron maestros ambulantes, ¿sí? Entonces, los sofistas eran maestros, fíjate, maestros que iban de ciudad en ciudad, viajaban bastante, no solamente en Grecia, viajaban también fuera de Grecia. Incluso se sabe que había sofistas que fueron, por ejemplo, al Imperio Persa, ¿no?, que fueron a distintos lugares. Y precisamente por esos viajes comenzaron a darse cuenta que habían diferentes costumbres, diferentes formas de pensar. Es decir, que lo que era considerado bueno en una ciudad era considerado malo en otra ciudad, que lo que era considerado bello en una cultura era considerado feo en otra cultura. Lo que era muestra de buena educación en un lugar, en otro lugar era una muestra de mala educación. Entonces, la experiencia de los sofistas les va a llevar a pensar que no hay principios absolutos, que no hay valores absolutos. Por lo tanto, que la verdad no es absoluta, es decir, que todo es relativo, ¿sí? Los sofistas, igual que Sócrates, también se van a preocupar por cuestiones humanas, la educación, la moral, la política. Los dos, o sea, vamos, los Sócrates y los sofistas van a discutir las mismas cuestiones, las mismas cuestiones. Ahora, por si acaso, los sofistas no solamente vivieron en la época de Sócrates, en realidad los sofistas constituyeron como una corriente de pensamiento que va a existir durante mucho tiempo. Hubieron sofistas durante la época de Sócrates, después de que muere Sócrates en la época de Platón,
e incluso después de que muere Platón en la época de Aristóteles. O sea, es una corriente bastante larga. Y no solamente Sócrates va a discutir con los sofistas, también Platón y también Aristóteles van a criticar a los sofistas por ese relativismo. Por ejemplo, me imagino que tú debes haber, si ya has llevado el curso alguna vez, debes haber visto el tema de falacias. ¿Has visto el tema de las falacias, no? Que es el... Estuvimos viendo, creo, con los que se inscribieron antes, algunas preguntas relacionadas, ¿no? Con el ad verecundiam, el ad hominem, el ad populo, etc. Ya. Esas falacias clásicas, el ad hominem, ad verecundiam, ad misericordiam, todas esas falacias clásicas, las desarrolla por primera vez, o mejor dicho, las clasifica Aristóteles. Pero ¿quiénes eran los primeros que usaban esas falacias? Los sofistas. Precisamente lo que hace Aristóteles es mostrar cómo los sofistas usaban cualquier tipo de razonamiento, aunque fuera falso, con tal de ganar los debates. Y además, lo que Aristóteles trata de mostrar es que los sofistas lo hacen a propósito. O sea, ellos saben que su razonamiento es incorrecto, pero no les importa, porque su misión, ¿cuál es? Convencer. Su misión es ganar las discusiones. Entonces, no importa si algo es verdadero o es falso, lo que importa es ganar, como sea, a como dé lugar. Por eso es que los sofistas tuvieron tan mala fama, porque usaban razonamientos incorrectos, no les interesaba la verdad, no buscaban la verdad, buscaban vencer, ganar como sea. Los sofistas, por eso fueron famosos maestros ¿de qué? De retórica. La retórica es, digamos, la materia fundamental que van a enseñar los sofistas. ¿Y qué es la retórica? El arte de la persuasión, el arte de persuadir, el arte de ganar la discusión, de ganar los debates. ¿Y por qué es tan importante esto de los debates, la persuasión, la discusión? Porque recuerda que en esa época, en la época de Sócrates, Platón, incluso Aristóteles, lo que predominaba en Grecia era la democracia, y fundamentalmente en Atenas, que era la ciudad más importante. Y en una democracia, ¿quién sobresale? A ver, dime tú. En, un, en una ciudad, en un estado democrático, si tú quieres llegar a tener poder, si quieres llegar a ser, no sé, pues un líder político, ¿qué es fundamental para llegar a tener ese estatus? Claro, convencer al pueblo, sino que el pueblo te respalde. ¿Y cómo haces que el pueblo te respalde? ¿Cómo convences al pueblo? ¿Qué es fundamental? Recuerda en historia, ¿te acuerdas del ágora? Todos iban a discutir al ágora. ¿Y quiénes sobresalían? Los que hablaban mejor, los que persuadían, los que sabían expresarse, los que sabían convencer. Por eso la retórica va a ser tan solicitada. Los sofistas van a ganar mucho dinero con la retórica. Los que podían, ojo, ellos eran maestros y generalmente uno piensa, ya maestro gana mal. Eran millonarios, eran personas muy ricas, porque ellos ponían su tarifa. Ya, tú quieres que te enseñe el arte de la retórica, ya, te enseño. Mi tarifa es 2.000 soles, supongamos, ¿no? 2.000 soles mensuales. ¿Sí? Porque no te voy a enseñar en una clase, 2 clases, tienes que venir pues varias semanas, ¿no? ¿Sí? Entonces, ellos ponían su tarifa y si podías pagar, bien, si no podías pagar, piña, chao, no puedes ser mi discípulo. Y obviamente cuanto más prestigio tuviera el sofista, más cobraba. Protágoras era el que más prestigio tenía, ¿no? Protágoras, del que luego vamos a hablar. Entonces, la retórica era una materia que todos querían aprender. Grisel dice, los primeros abogados, no los primeros abogados porque los sofistas no defendían a nadie, o sea, ellos no eran juristas, ellos eran maestros, pero sí tenían como discípulos, como alumnos, a personas que se dedicaban a la política, a la ley, sí, facturaban bastante, sí, facturaban. Claro, por ahí han mencionado a Dilson, Alan. Claro, por ejemplo, mira, y acá viene un tema bien interesante, ¿ah? ¿Qué temas discutían Sócrates y los sofistas? ¿Por qué se enfrentaban, profesora? ¿Por qué no se llevaban bien? Por dos cosas. Porque Sócrates, mira, estos son los dos temas que van a discutir. Sócrates no estaba de acuerdo con los sofistas en el tema de la enseñanza de la virtud. Los sofistas creían
que la virtud se podía enseñar. En cambio, Sócrates creía que la virtud no se podía enseñar. ¿Y por qué los sofistas creían que sí? ¿Qué significaba la virtud para los sofistas? ¿Sabes qué significaba para ellos? Significaba tener éxito, tener fama, que la gente te admirara, te siguiera, te obedeciera. Es decir, para ellos, virtuoso sería Alan García, el éxito político. Claro, en sus últimos años ya Alan perdió mucho prestigio, ¿no? Pero en su mejor momento, Alan tenía un gran arrastre popular. Para los sofistas, ¿no? Alan en sus mejores momentos sería un hombre virtuoso, porque tenía mucha influencia, mucho poder, tenía éxito político, como ha puesto Milenio, efectivamente. Entonces, los sofistas influían en la manera de pensar de los políticos de la época Miss, dice John, sí. Precisamente por eso los sofistas fueron muy criticados por Sócrates, Platón y Aristóteles, porque ellos se daban cuenta de que los sofistas influían mucho en la política. Es más, no sé si saben, pero si ustedes leen la apología de Sócrates, saben que Sócrates murió condenado, ¿no? Bebiendo una cicuta, ¿no? Le dieron la condena de beber la cicuta, lo acusaron de corromper a la juventud. ¿Quiénes acusaron a Sócrates? Sofistas. Fueron tres sofistas los que lanzaron la acusación contra Sócrates y los que lo llevaron a los tribunales. Ellos fueron los que propiciaron la muerte de Sócrates. Por eso es que Platón va a ser tan crítico de los sofistas y Aristóteles también, ¿no? En muchos casos eran corruptos, sí. No todos. Por ejemplo, Protágoras, para la época que Sócrates muere, Protágoras ya había fallecido, me parece. No todos. Por ejemplo, Protágoras hasta cierto punto Platón lo valora, hasta cierto punto, porque era un sofista serio, o sea, no era. El problema con la sofística es que los sofistas, conforme fue avanzando el tiempo, se volvieron más, por decirlo así, más cínicos, más hipócritas, más vendedores de cebo de culebra. Los primeros sofistas eran más serios, pero después va degenerando cada vez más la sofística. Ujú. Se aprovechaban de su talento, sí, pues. Precisamente por eso es que Sócrates los critica. Entonces, mira, para los sofistas la virtud se puede enseñar, sí. Los sofistas decían, yo te puedo enseñar a ser virtuoso, sí. ¿Por qué? Porque la virtud para ellos era tener éxito, éxito político, ser líder, ser influyente, convencer. Y claro, si te enseñaban retórica y te enseñaban a persuadir, te enseñaban a ser virtuoso, ¿no? Desde su punto de vista. Ahora, para Sócrates eso no es la virtud, ¿sí o no? Para Sócrates eso no es la virtud. La virtud no se trata de convencer o de ganar los debates. La virtud, fíjate, para Sócrates la virtud se alcanza por uno mismo. La virtud se alcanza por uno mismo. Vamos a cambiar acá de colorcito para no confundir, ¿ya? Para Sócrates la virtud se alcanza por uno mismo cultivando nuestra alma. Pero ¿qué cosa significa el cultivo del alma? Ahorita lo vamos a ver, ¿ya? Pero mira esta parte, se alcanza por uno mismo. ¿Cómo uno mismo? Recuerda que Sócrates consideraba que él no te podía hacer virtuoso porque si tú crees que tú puedes hacer virtuoso a otro, sería como pensar que tú tienes una mercancía, ¿no? Ah, ya mira, es como que yo te vendo 1 kilo de papas, ¿no? 1 kilo de arroz, y ahora lo que yo tengo tú lo tienes. Y no es así. O sea, la virtud no es algo material, algo que puedes transferir por 100 soles, 200 soles, no. La virtud es algo que se cultiva, es algo que se cultiva. Y para cultivar nuestra alma hay que pasar por todo un proceso. Pero una de las primeras cosas que tú tienes que hacer para cultivar tu alma es reconocer que estás equivocado, si es que estás equivocado. Es darte cuenta, reflexionar y darte cuenta si tu opinión tiene realmente sustento o si solamente la estás poniendo para contradecir a otro o por discutir con otro, que era lo que hacían los sofistas. Por ahí alguien mencionó algo que me parece interesante, importante de analizar. Por ahí alguien mencionó el tema de los abogados. Y es una buena comparación. Grisel, ¿no? Grisel es de los primeros abogados. ¿Sabes por qué? Porque lamentablemente, ustedes son del área, algunos de ustedes van al área D, creo que sí, no, me estoy equivocando. O son del área ABC. Ah, no, ABC. Pero mira, el área D, en el área D, bueno, hay chicos que van al área que es derecho, ¿no? Bueno,
van letras, ciencias sociales. Y no sé si tú has visto, pero yo sí he visto varias veces, que ahora se han puesto de moda los debates. ¿Han visto los debates? Estos que se arman en las facultades de Derecho. Y es más, en San Marcos incluso promocionan a veces los grupos de derecho, de ciencia política, que se arman debates y viajan a otros países para finales y todo, y en San Marcos, los representantes de San Marcos varias veces han ganado las finales, ¿no? De debate, ¿no? Eso puede tener un lado positivo, pero también tiene un lado negativo. ¿Y sabes cuál es? O sea, debatir está bien, discutir está bien, pero siempre y cuando lo hagas con argumentos y busques de alguna forma expresar lo que piensas, debatir en función de tus convicciones, por decir así. Pero el problema es cuando yo he participado, por ejemplo, alguna vez en un debate de ese tipo porque estaba en un taller, una cosa así, y me hicieron participar en eso, ¿no? El problema es que ahora se ha vuelto muy común esto, que a mí me pasó. Te dicen, ya, por ejemplo, Juliana, Dana, César Antonio y Luis van a estar a favor del aborto, ¿ya? Y Juan Diego, Grisel, Alison y Fabiola van a estar en contra del aborto, ¿ya? Entonces, ustedes pónganse de acuerdo en sus argumentos y luego suben al estrado y discuten. ¿Se entiende? ¿Por qué está mal? Claro, pues faltas a tus principios. O sea, tú no puedes decir, ya mira, Pepito, Fulanito y Menganito están a favor de esto. No, ¿cómo vas a discutir así? ¿Sabes lo que te están enseñando? No importa lo que tú pienses, tú tienes que ganar. Eso es lo que te están enseñando. No importa si tú crees que el aborto está mal, tú tienes que defenderlo porque eso es lo que te ha tocado. ¿Eso está bien? ¿Está bien? Está mal, pues. Y cada vez eso se hace más común. Eso cada vez se hace más común. ¿Sí? Defender cualquier postura, aunque sepas que está mal, aunque tú creas que está mal, defiéndelo. Ya no importa la verdad, ¿te das cuenta? Ya no importa la verdad. Fabiola dice, eso me hicieron hacer en el cole, profesora, me mandaron a debatir a favor y yo estaba en contra. Sí, pues, a mí también me pasó eso ya cuando yo había acabado la universidad, como una especie de taller que llevé. Me hicieron, me hicieron participar en un debate de ese tipo, ¿no? Y está mal, pues, está mal, porque lo que te están, o sea, la idea que te están dejando es, no importa lo que tú pienses, no importa lo que tú creas, lo que importa es que ganes, lo que importa es que destruyas al otro. Si va en contra de tus ideales, si coincide y va con tus ideales, normal, pero si va en contra de tus ideales, ¿estará bien? ¿Mm? Y eso es bien común ahora. Ahora, eso, fíjate, eso que te ha pasado, Fabiola, y eso que les ha pasado a varios quizás en el colegio, y que te va a pasar quizás en la universidad, eso era lo que hacían los sofistas. Eso hacían los sofistas, ¿ah? Ojo, eso no es algo de hace 10 años, 15 años, reciente. No, eso ya ocurría hace 2500 años. Los sofistas hacían eso con sus discípulos, como una forma de practicar. Ya mira, Empédocles, tú vas a defender la idea de que no existe justicia, ¿ya? Y tú, Aristóteles, vas a defender que sí. Ya, no me importa lo que tú pienses, discutan. Y el que gana, el vencedor, es mejor alumno. Eso hacían los sofistas. Por eso es que Sócrates, Platón y Aristóteles los van a criticar. Lamentablemente, como dice John, y es cierto, muchos abogados, la mayoría hace eso. Pero el problema es que para eso los entrenan, pues, en las universidades. Lamentablemente, muchas escuelas de derecho se han convertido en escuelas de sofistas. Lamentablemente. Y lo digo conociendo, yo tengo amigos de derecho. En algún momento yo también pensé estudiar derecho. Pero lamentablemente para eso a muchos los entrenan, lamentablemente, lamentablemente, ¿no? Entonces, por eso es que tampoco hay que verlo como algo normal. Claro, tú puedes decir, ah, mira, qué bacán, el equipo de debate de San Marcos ha ganado el primer premio en debates, ya, pero ¿cómo son esos debates?
Ederson dice, ¿no sería un enfoque más realista? De cierto modo todo se alinea según sus intereses más aún en el lado jurídico. Sí, desde cierta perspectiva sí, pero precisamente por eso es que el derecho está tan corrompido, pues. O sea, claro, sí entiendo a qué te refieres, Ederson. Te refieres a que es más realista porque en la práctica, una vez que ellos sean abogados, van a tener que defender cualquier cosa aunque no crean en eso. Pero eso es un problema, pues, porque al fin y al cabo así se ejerce el derecho. O sea, tú me pagas, te defiendo. No importa si eres asesino, no importa si eres corrupto. Lamentablemente eso ocurre, ¿no? Muchos ponen el dinero, o sea, lo que me vas a pagar por encima de mis valores, de mis principios, ¿no? Eso se ha hecho común, se ha hecho normal. Ahora, Sócrates te preguntaría, no yo, Sócrates te preguntaría, ¿deberíamos verlo como algo normal? ¿Deberíamos verlo como algo normal? No. Precisamente por eso estamos mal, porque cada vez vemos como algo normal algo que no es normal, algo que es anormal. Lo inmoral lo vemos como algo normal. Que alguien sea corrupto y que un abogado lo defienda sabiendo que es corrupto, lo vemos como algo normal. Por eso estamos así, pues. Y eso, ojo, esto que está pasando, que vemos acá actualmente y todo, eso pasa en la época de los griegos también. No creas que ya en esa época todos eran intelectuales, todos eran filósofos, todos buscaban la verdad. Por eso es que murió Sócrates, pues. Por eso es que Platón, Aristóteles van a seguir criticando a los sofistas, porque ellos creían que la influencia de los sofistas era negativa para la sociedad, porque no importaba la verdad. Lo que importaba era el poder, lo que importaba era quién vencía, lamentablemente. Por eso es que Platón dice, esta democracia es es un circo, esta democracia no es democracia, la democracia corrupta no es democracia, la mayoría mata al mejor, ¿eso es democracia? Ah, es que lo eligió la mayoría, es que lo quiso la mayoría, no, pues. Por eso es que Platón no va a estar de acuerdo con la democracia, el mismo Aristóteles va a criticar la democracia. Cuando la democracia se corrompe ya no es democracia, ya no es un buen sistema de gobierno. Y Sócrates también criticaba la democracia. Era un enemigo de la democracia, precisamente por eso es que buscan deshacerse de él. Esta acusación de corromper a la juventud y todo al final fue una excusa para deshacerse de él porque consideraban que él tenía una influencia que podía ser negativa para los que tenían poder en la democracia. Bueno, eh, sí, los abogados, muchos, no, yo no digo todos, ¿no? Pero muchos abogados serían como los sofistas modernos. Sí, y por algo Alan García era abogado. Alan García era abogado y muchos de los abogados tienen esta escuela, ¿no? Por eso es que entre los apristas, la mayoría de apristas y de congresistas apristas eran abogados, ¿no? Jorge del Castillo, Mauricio Mulder y un montón, la mayoría de congresistas apristas eran abogados porque esa era la formación que tenían, ¿no? Una formación retórica, de oratoria, etcétera. Ahora dicen, no importa que roben, pero que haga algo. Claro, se nos ha hecho normal, ¿no? Se nos ha hecho normal eso también. Bueno. am, Gana la guerra el que ve sino el que tiene la razón. Sí, pues. Juan Diego dice, me suena un poco al marxismo. ¿A qué te refieres, Juan Diego? Entonces creo que no me haga dudar de carrera, profe. ¿Qué era la democracia para ellos? Bueno, ya cuando vemos filosofía política les voy a explicar mejor, pero ojo, la democracia griega no era igual que nuestra democracia, ¿no? La democracia griega era una democracia directa, no era una democracia representativa. Nuestra democracia es representativa, o sea, tú eliges al presidente, tú eliges a tus congresistas. Por ejemplo, en el caso de los congresistas, tú no votas por las leyes, tú eliges a tu congresista y tu congresista te representa. Entonces, si al final ese congresista aprueba una ley con la que tú no estás de acuerdo, a pesar de que tú votaste por él, piña, es tu representante. Y haga lo que haga, es válido porque tú lo elegiste. Él te representa. Pero en la democracia griega no era así. En la democracia griega las decisiones eran
por mayoría ciudadana, o sea, todos se reunían y ahí mismo votaban, pero de todas maneras había un defecto. El defecto precisamente es que el que mejor hablara era el que tenía más posibilidades de que le hicieran caso, aunque lo que dijera fuera una tontería, aunque lo que dijera al final perjudicara a la población, si sabía hablar podía convencerlos. Entonces, tampoco funcionaba, ¿te das cuenta? Eso es lo que criticaban Sócrates, Platón y Aristóteles de la democracia, que si alguien manipulaba bien al pueblo, podía hacer que se tomaran malas decisiones también. Bien, a la influencia de Darwin, dice. Ah, 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 ya, a ver, entonces, para seguir avanzando. Primer problema, primer tema que discuten. ¿Se puede enseñar la virtud o no? Para los sofistas se puede enseñar, porque la virtud significa tener éxito político. Para Sócrates no se puede enseñar. ¿Por qué? Porque la virtud significa el cultivo del alma. La virtud se alcanza cultivando nuestra alma. Y eso no se enseña. Yo te puedo guiar, pero no te puedo enseñar a hacer virtud. Ahorita vamos a ver en qué consiste ese cultivo del alma, la mayéutica, ¿no? Y el segundo problema que discuten es el tema de la verdad. ¿Existe la verdad o no existe la verdad? Para los sofistas, la verdad es relativa. La verdad es relativa. Mira, para los sofistas, la verdad es relativa. Cada uno tiene su verdad. ¿Has escuchado esto que se ha puesto de moda, que siempre que hay algún problema, una discusión, qué sé yo, entrevistan a la gente, ¿no? Y dice, Marianita nos va a enseñar, perdón, nos va a decir su verdad. Marianita se peleó con Felipe, ahora vamos a invitar a Felipe y Felipe nos va a contar su verdad. ¿Cómo que su verdad? Claro, si tú partes de una visión sofística, claro, cada uno tiene su verdad, ¿sí o no? Claro, lo correcto sería decir tiene su punto de vista, porque se supone que las cosas ocurren de una forma. Ahora, tú las puedes malinterpretar por X motivo, no sé, pues no es que Felipe me vio así y yo pensé que me estaba dando a entender que tal, bueno, fue tu interpretación, ¿sí o no? Pero las cosas ocurrieron de una forma. Ahora, cómo lo ve cada uno ya depende, ¿no? Pero no es que es su verdad, su versión de los hechos, ¿no? Claro, nos van a contar su parte de la historia, en todo caso, pero cada vez es más común esto de su verdad. Y esa era la idea que tenían los sofistas, que cada uno tiene su verdad. En cambio, Sócrates, ¿qué pensaba? Que no existe la verdad de Pepito, la verdad de Mariana, la verdad de Felipe, la verdad de Lucía. No. Para Sócrates existe una verdad. Otra cosa son las opiniones. Ah, ya que yo puedo opinar tal cosa. Ah, bueno, es otro tema. Mi opinión, ya, pero tu opinión puede estar equivocada, ¿o no? El tema es, ¿hay una verdad o la verdad es absoluta? Perdón, ¿hay una verdad, o sea, la verdad es absoluta o la verdad es relativa? Para Platón existe una verdad. La verdad es universal. La verdad es absoluta para Sócrates, ¿no? Claro, quizás en algunos temas es un poco más difícil de plantear algo absoluto. Por ejemplo, con respecto a la belleza. ¿Esto es bello o no es bello? Supongamos que yo digo que sí, para mí es bello, pero quizás para Ángela no, puede ser, o para Sebastián no, ¿sí o no? Puede tener su punto de vista. En este caso es subjetivo, podríamos decir, ¿no? Ya. El tema es que la belleza podríamos decir hasta cierto punto que es subjetivo. Puede ser. Pero eso que es subjetivo en este caso, ¿será subjetivo en todos los casos? ¿En todos? Por ejemplo, no sé, yo podría discutir, no sé, que yo diga, pues, 2 más 2 no es 4, 2 más 2 es 5. Es mi punto de vista, es mi opinión, respeta mi opinión. Yo te podría decir eso. 2 más 2 es 5, porque es mi punto de vista, porque es mi opinión, es mi verdad. No, pues. Y ahí viene un problema, ¿no? Hay cosas que son verdaderas y que no tienen que ver con el punto de vista. El problema con los sofistas es que para ellos todo es relativo. Todo.
la belleza, la moral, todo. ¿Por qué? Porque para ellos la percepción, ojo, la percepción es lo que manda. Si yo percibo esto de una forma y tú la percibes de otra forma, entonces no hay discusión, cada uno lo percibe de manera diferente, cada uno tiene su verdad. Platón diría, no, el hecho de que tú lo percibas de una manera y yo lo percibo de otra manera no quiere decir que hay dos verdades, hay una verdad. O tú estás equivocado o yo estoy equivocado, o quizás los dos estamos equivocados, pero hay una verdad, ¿te das cuenta? Entonces, claro, a veces es fácil decir todo es relativo. En ciertos casos podría ser. Como te dije hace un momento, el tema con los sofistas es que como ellos viajaban mucho, tenían contacto con otras culturas y veían que en una cultura algo era bueno y en otra cultura era malo. Por ejemplo, podía ocurrir que en una ciudad tener 5 mujeres fuera bueno, 5 esposas, y en otra ciudad fuera malo tener 5 esposas y deberías tener solamente una. Eso no es una cuestión cultural convencional. Los sofistas se dirían es algo convencional. Quizás es considerado bueno en una cultura tener varias esposas. ¿Por qué? Porque para esa cultura es importante tener más hijos, porque quizás es una cultura guerrera o qué sé yo. Entonces, no hay algo bueno o malo en sí mismo, sino que lo bueno o lo malo depende. Depende del contexto, depende de la situación, depende del momento, depende de la época. ¿Te das cuenta? Entonces, desde su punto de vista, todo es relativo, ¿sí? Como la cultura islámica, tener varias esposas, claro, desde el punto de vista de la cultura más que la cultura islámica, porque el Islam es una religión, ¿no? Pero en general la cultura árabe es común, ¿no? Y en el Islam en general respalda, ¿no? Respalda la poligamia, ¿no? En el caso de la cultura cristiana, claro, es diferente, ¿no? Ujú. Entonces, eso es lo que van a discutir los sofistas y Sócrates. ¿Existe una verdad? Para Sócrates solo hay una verdad, ¿sí? La verdad es universal para Sócrates, para Sócrates. Y precisamente como hay una sola verdad, ojo, eso no significa que sea fácil y evidente descubrir la verdad. Pero como no es fácil y no es tan obvia la verdad, hay que esforzarnos por alcanzar. O sea, no es fácil, pero eso no significa que es imposible. Y ahí viene la cuestión. ¿Cómo alcanzo la verdad? ¿Cómo descubro la verdad? Juan Diego dice, ¿se podría decir que la verdad comparte lo subjetivo y lo objetivo? Mm, depende a qué te refieras. Podría ser, pero depende a qué te refieras. Podríamos decir que en muchas cosas, podríamos decir que hay cosas que son subjetivas, o sea, en muchos temas, en muchos ámbitos, ¿no? Que hay cuestiones que son subjetivas. Pero hay otras cosas en las que no podríamos decir que son subjetivas, por ejemplo, en el ámbito científico, ¿no? Ahora, solo en el ámbito científico, también en el ámbito moral. En el ámbito moral también, para Sócrates, por ejemplo, todo era, o sea, en todos los ámbitos había una verdad. En el ámbito de la belleza, en el ámbito de la moral, en el ámbito del conocimiento. Para él solo existe una verdad, no existen varias verdades. La verdad no es subjetiva, en ningún ámbito, para Sócrates, en ninguno. En cambio, para los sofistas, en todos los ámbitos, las verdades son particulares. Y ahí está la discusión. Entonces, mira, ¿qué va a plantear Sócrates? Dijimos el cultivo del alma. Este puede ser el fin de nuestra existencia. Es decir, para eso estamos acá. Y acá viene un tema bien interesante. Ah, mira, voy a cerrar para que no haya. Ya. Acá hay algo bien interesante. ¿Te acuerdas de esta frase? Conócete a ti mismo. Esta frase, conócete a ti mismo, en realidad no es una frase que se inventó Sócrates. No es una frase de Sócrates. ¿Eh? Es una frase que mucho tiempo se le atribuía a Sócrates, pero es una frase que estaba en el oráculo de Delfos. ¿Has escuchado el oráculo de Delfos? Donde los griegos iban a consultar al oráculo, o sea, al dios, qué es lo que iba a pasar. Por ejemplo, había una guerra, ¿no? Iban y decían qué iba a pasar. ¿Me conviene ir a la guerra o no? ¿Qué debo hacer? ¿Voy a vencer en la guerra o voy a ser derrotado en la guerra? Y así, ¿no? Cualquier cosa, iban a consultar al oráculo.
Y en el oráculo decía así, conócete a ti mismo. Y Sócrates decía, ese es un mandato. Es como, ¿te acuerdas los 10 mandamientos? Algo así. Conócete a ti mismo. Ah, en la película 300 aparece el oráculo. Y Sócrates decía, ese es en realidad es un mandato ético. Todos deberíamos, fíjate que dice conócete, que es un imperativo, ¿o no? Es un imperativo, es una orden, es una orden. Es tu obligación conocerte a ti mismo. ¿Y por qué es una obligación? Es una obligación moral. Es una obligación moral. Mira, debe ser el fin de nuestra existencia el cultivo del alma. ¿Qué somos? Sócrates se preguntaba eso. ¿Qué eres? Soy un ser humano. Ya. Y si eres un ser humano, te diferencias de los animales. ¿Y qué es lo que te hace diferente de los animales? A ver, ¿qué le responderías a Sócrates? ¿Qué es lo que te hace diferente de los animales? La razón, correcto. Soy un ser racional, muy bien. Nosotros razonamos, tenemos racionalidad. Ya. ¿Y para qué nos sirve nuestra razón? ¿Qué hacemos con nuestra razón? Sumas, restas, ecuaciones, resolvemos problemas de aritmética, pensamos, tomamos decisiones, correcto, sí. O sea, la razón sirve obviamente para conocer, por ejemplo, matemática, ¿no? Conocer cómo funciona el mundo, etcétera, pero también sirve, y también lo que nos diferencia de los animales, no solamente resolver ecuaciones, ¿no? O saber de biología. Lo que también nos diferencia, y lo que para Sócrates es más importante, es nuestra capacidad para saber si algo es bueno o es malo. Un perro, un gato no se preguntan, ¿esto es bueno o esto es malo? ¿Esto es justo o esto es injusto? ¿Esto es correcto o esto es incorrecto? El único que se hace esas preguntas es el hombre. Entonces, tú eres un ser humano, para Sócrates, en la medida en que te cuestionas, ¿esto que voy a hacer está bien o no? Claro, nuestra ética. Muy bien, Paola, nuestra ética, ¿no? A ver, Renata me preguntaba, me dice, entonces Sócrates estaría admitiendo la existencia de un ser superior, pues al creer que hay una verdad sobre todo en cuestiones morales, esa verdad se debe basar en algo que ya está establecido, ¿verdad? Sobre lo que está bien o no. Buena pregunta, Renata. La pregunta de Renata es interesante. ¿Existiría un ser superior o no? Es una buena pregunta. Ahí viene un problema. ¿Por qué? Porque la religión griega era politeísta. Era politeísta. Y Sócrates, cuando hablaba, curiosamente, en muchos diálogos de Platón, habla de un dios. Habla de un dios. No habla de dos, tres dioses, cinco dioses. No, habla de un dios. El dios me dijo tal cosa. Y muchos dicen, al parecer se refiere a Apolo. Pero lo curioso es que siempre se refiere al mismo dios, como si solamente un dios valiera, como si solamente existiera uno. Y muchos van a considerar que esa es una de las razones por las que lo enjuician. O sea, esa es una de las excusas, ¿no? Que él no respetaba la religión griega, porque no hacía referencia a los dioses en general, sino hablaba siempre de un dios. Y muchos consideran efectivamente que esa referencia a un dios lo que refleja es que hay unos valores que son correctos, ya que no todo es relativo, ¿no? ¿Ya? Eh, Esta verdad se debe basar en algo ya establecido por lo que está bien o no, claro. Pero eso no quiere decir, por si acaso, que Sócrates pensara que lo que dijeran los dioses era sagrado, por decirlo así, y ya no se podía cuestionar nada. No, precisamente lo interesante de Sócrates es que él te hace reflexionar y te dice, por ejemplo, Homero decía tal cosa, ¿te parece bien? Homero decía que Zeus mandaba tal cosa, ¿te parece que es correcto o no? ¿Por qué? Según nuestros ancestros, robar está mal. ¿Y por qué está mal? O sea,
No se quedaba, por decirlo así, con el hecho, ah, ya, esto dice la religión y hay que obedecer. No, sino que cuestionaba, preguntaba, reflexionaba. Eso es lo interesante de Sócrates. Por eso dice, conócete a ti mismo. O sea, no es que yo debo buscar fuera, no. Tú mismo pregúntate, ¿estoy bien o estoy mal? ¿Es correcto lo que hago o no es correcto? Por ejemplo, y acá viene un tema de la ética que es importante. La reflexión de Sócrates es una reflexión básicamente ética. Mira, algo que es interesante. Eh, Sócrates te diría, la mayoría de personas siguen ciertos principios porque así les han enseñado desde pequeños, ¿sí o no? Por ejemplo, tu mamá, tu papá te ha dicho, no debes robar, no debes mentir, no debes golpear a nadie, hacerle daño a nadie. Eso. Y la mayoría de personas sigue ciertos principios. Claro, hay muchas personas que no, que roban, que se dedican a la delincuencia, etcétera. Pero el tema es, muchas personas siguen los principios y como siguen esos principios, creen que ya con eso es suficiente. Y dicen, ah, ya, pero yo soy una buena persona porque yo estudio, yo trabajo, respeto a mi mamá, yo no robo, etc. Pero Sócrates te preguntaría, ¿realmente eres una buena persona? O sea, ¿basta con cumplir los principios? ¿O también es necesaria la reflexión? Es decir, preguntarte, ¿por qué hago esto? Porque seguir y obedecer ciertos principios sin analizar por qué lo haces puede ser peligroso. Para Sócrates, todos deberíamos saber por qué hacemos lo que hacemos. Por ejemplo, matar es malo, robar es malo, ok. ¿Y por qué es malo? ¿Alguna vez te has preguntado por qué es malo? ¿Por qué es malo robar? Ya, yo no robo, correcto, pero ¿por qué robar es malo? Ojo, Sócrates no te está diciendo debes robar, no, no, no. La pregunta es ¿por qué? O sea, no basta con que, ah, ya, es que yo lo hago porque así me dijeron. No. ¿Te has preguntado por qué es malo? ¿Has reflexionado acerca de eso? Eso también es importante para la ética, la reflexión. Es importante. ¿Por qué? Mira, claro, porque dañas a otras personas. ¿Y por qué dañar a otras personas es malo, Claudia? Porque te llevan presos. O sea, si no te llevaran preso estaría bien. Nos regimos bajo una sociedad que busca lo moralmente ético. Ya, y si no hubiera una moral, ¿seguiríamos haciendo, si no hubiera un castigo, ¿seguiríamos haciendo lo mismo o no? Carga de conciencia. Ah, ya, o sea, si tú hicieras algo malo, tendrías una carga de conciencia y por eso no lo harías. Y si no tuvieras carga de conciencia, mi Pepe Grillo dice que no, serían animales, por así decirlo, porque haría algo que no me, dice, porque haría algo porque haría algo que no me gustaría que me lo hagan a mí. Ya. Pero si tú supieras que no te harían jamás algo así, nos basamos en las convenciones sociales. Ya, dañar es malo porque va en contra de la integridad de otra persona y pone en riesgo la nuestra. Ya, al no tener ética ya no tenemos razón. Esa bola. Ya, pero mira, si te das cuenta es una pregunta interesante. Te voy a poner un caso, dos, tres casos, ¿ya? Para que redondeemos la idea y luego sigamos. Mira, rápido, para no dejar demasiado esto. Eh, a ver, ¿qué pasaría si de pronto tuvieras mucho poder? ¿Seguirías portándote bien? ¿Seguirías haciendo lo que has hecho hasta ahora? Supongamos que estás seguro, casi seguro de que nadie te va a ver, que nadie se va a enterar. ¿Seguirías siendo bueno o te daría la tentación de hacerlo mal? ¿Mm? ¿Eres bueno o haces el bien por miedo al castigo? ¿Quién es el bueno? ¿El que hace lo bueno? ¿Es bueno el que hace lo bueno? Ya, yo he sido bueno hasta ahora, o buena hasta ahora.
pero mañana tengo un gran poder y estoy segura de que nadie se va a enterar de lo que hago. ¿Seguiré siendo bueno? Quizás ya no. Entonces, ¿realmente soy bueno? ¿Realmente soy bueno? ¿Mm? No. Piensa en Dina y los Rolex. ¿Tú crees que Dina hace 10 años decía, ah, sí, cuando yo llego al poder voy a robar? Que es bacán robar, me gusta, ¿no? Quiero tener un montón de Rolex, de joyas. ¿Tú crees que pensaba así? Quizás no, ¿no? Ah, justo eso, a eso quería llevar. Allison dice, te corrompe. El poder corrompe. ¿Cierto o no cierto? Pregunta, ¿el poder corrompe? ¿Sí o no? Sí, dicen, sí, sí. ¿Alguien dice no? A ver, quiero ver si alguien dice no. Sí, 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 sí. El poder corrompe. Entonces, Espinosa dice no, ya. Mira, si tú dices sí, depende de la persona. Ah, muy bien, Carla también por ahí. Si tú dices sí, el poder corrompe, ¿qué estás diciendo? Ah, el poder tiene la culpa. Yo soy una víctima del poder. Yo soy buena, pero me dan poder y me transformo. El Señor de los Anillos, dice Erika. El Señor de los Anillos Tú sabes que el Señor de los Anillos es una historia basada en un mito de Platón. ¿Sabías eso? La historia de un anillo mágico está en Platón. La historia de que hay un anillo que te puede corromper está en Platón. ¿No sabías? ¿Ves? Porque no lees filosofía. Claro, lo esencial del anillo, del Señor de los Anillos, está en Platón. Busca, si quieres, en Wikipedia el anillo de Giges. Acá te lo voy a dejar para que confirme. El anillo de Giges. Está. Búscalo en Wikipedia y lo vas a encontrar. El anillo de Giges es un mito que está en un diálogo de Platón que inspira El Señor de los Anillos. ¿Sabes qué dice Platón? Un pastor, imagínate un pastor, una persona muy pobre, un campesino, ya un pastor, estaba con sus ovejas pastándolas y de pronto vio un hoyo. Y al ver el hoyo se sorprendió tanto, era un hoyo enorme, ¿no? Que trató de ver qué había al fondo y se dio cuenta que había como una nave, y le dio tanta curiosidad que bajó. Y al bajar vio dentro de la nave que había un cuerpo, el cuerpo de una persona muy grande, parecía un gigante, una persona muy grande, un cadáver. Pero en la mano del cadáver había un anillo de oro, tan resplandeciente y tan grande que ese pastor no pudo evitar la tentación de coger el anillo. Le quitó el anillo al cadáver, le quitó el anillo al cadáver y se lo puso. Y al ponerse el anillo, se dio cuenta de algo. O sea, sin querer, giró el anillo, ¿no? O sea, giró el anillo, estuvo como jugando con el anillo. Y se percató de que cuando giraba el anillo se volvía invisible. Te pregunto, ¿te imaginas si tú descubrieras un anillo que te vuelve invisible? ¿Qué harías con un anillo que te vuelve invisible? ¿Seguirías siendo el mismo? ¿Seguirías siendo el mismo o comenzarías a hacer cosas malas? Pero mira, es para que reflexiones, ¿ah? ¿Qué no haría? Dice Romina. Ahí está la cuestión. Ahí está la cuestión. Ahora, ¿la culpa es del anillo o es que tú no eres tan bueno como creías? ¿Mm? ¿Te das cuenta? ¿De quién es la culpa? ¿Del anillo? ¿Del poder? ¿O eres tú? El que ya tenía esa semillita, ¿no? Ahí está la cuestión. Entonces, mira, claro, decir que algo te corrompe es quitarte la responsabilidad y decir, no, yo no soy, es el anillo, es él, es el poder, no, es... ¿Mm? Entonces, ¿te das cuenta dónde va? Quiero que reflexiones. ¿Te das cuenta por dónde va el cultivo del alma? Conócete a ti mismo. ¿Te conoces realmente? ¿Te conoces realmente? ¿Te conoces? ¿Eres realmente bueno?
¿Has reflexionado por qué no robas? Profesora, pero yo soy una buena persona, soy una persona decente, yo nunca he robado. Pero si tuvieras todo el poder de un país, ¿seguiría siendo el mismo? Luciana dice, mi siempre salgo con crisis existenciales. Esa es la idea de la clase, que se cuestione. Puede sonar a chiste, pero es cierto. O sea, a mí me gusta la filosofía, se habrán dado cuenta, me encantan estos temas, porque además es lo que vas a necesitar en la universidad. Yo sé que lo que ustedes quieren es ingresar, pero en la universidad, aunque no lo crean, cuestionarte, preguntarte, criticar, analizar, es lo que más te va a servir. Es lo que más te va a servir. Por eso es importante la filosofía. Miss, entonces si encontráramos ese anillo, deberíamos seguir la vida como si no lo tuviéramos, ¿o qué sería lo bueno? Es que la cuestión no es tanto si tengo el anillo o no tengo el anillo. Ahí está la cuestión. Lo que te diría Sócrates, lo que te diría Platón es cultiva tu alma para que algo externo no te cambie. Si algo externo te cambia, ¿quién te domina? ¿Te dominas a ti mismo o te domina lo externo? ¿Eres esclavo o eres amo de ti mismo? Deberíamos ser amos de nosotros mismos, ¿sí o no? No deberíamos ser esclavos de otras cosas. A mí me gusta que me dominen. Ya, mira, en primer lugar, ya, mira, claro, eso también es una buena reflexión. En primer lugar, no lo debiste tomar. Ahí nomás, mira lo sutil que es Platón. Ahí nomás Platón ya te está dando una pista. ¿Qué clase de persona coge un anillo, le quita el anillo a un cadáver? Te pregunto, si tú ves un cadáver en la calle y ves un anillo de oro en la mano de esa persona, ¿se lo quitas? ¿Qué clase de persona le quita algo a un cadáver? ¿Mm? Ya dice algo de ti, ¿o no? Ya dice algo de ti. ¿Te das cuenta? Entonces, mira, Sócrates lo que te está diciendo es, conócete a ti mismo. ¿Quién eres? ¿Por qué hago esto? Le grité a mi hermana por una tontería. ¿Fue justo? Reflexiona. Conócete a ti mismo. Lo que te está diciendo también, ¿sabes qué es? ¿Qué es lo que hace la mayoría de personas? Ve la paja en ojo ajeno, pero no ve la viga que tiene en su propio ojo, ¿sí o no? Es muy fácil, la mayoría de personas, ¿qué hace? Critica al otro. Oye, mira, fulanita es así. Oye, mira, menganita lo que hizo. Oye, te has enterado de... ¿No? Que es muy típico en nosotros. Pero te das cuenta y reflexionas acerca de las cosas que tú haces. Te pones a pensar en lo que tú haces. Eres autocrítico. Dices, esto está mal, esto está bien. No debía hacer esto. Fui injusto cuando hice tal cosa. La mayoría no. Entonces, ¿eres una buena persona? ¿Eres una buena persona? ¿Realmente? ¿Podrás ser una persona virtuosa si ves los defectos en los otros, pero no ves los defectos que tú tienes? ¿Podrás ser una buena persona? ¿Mm? No, pues. Por eso, cultivar tu alma es reflexionar, ver los errores en ti. Pero a veces no podemos ver los errores en nosotros mismos. ¿Qué necesitamos? La ayuda de otro. Y ahí viene, ¿qué cosa? La mayéutica. ¿Te acuerdas de la mayéutica? La mayéutica, ¿qué cosa es? El método a través del diálogo. ¿Te acuerdas la dialéctica? La discusión, el debate. ¿Para qué? Para parir ideas, ideas verdaderas, para alcanzar la verdad. Es importante el diálogo, porque a veces nosotros no nos percatamos de nuestros propios errores. Necesitamos que otro nos diga en qué nos estamos equivocando. Y eso es lo que hacía Sócrates, ¿te acuerdas? Sócrates no te daba respuestas, te daba preguntas. Pero con las preguntas que él te planteaba era suficiente para que tú te dieras cuenta en qué te estabas equivocando y comenzaras a depurar, a limpiar o a dejar de lado tus ideas erróneas para alcanzar ideas verdaderas. ¿Te das cuenta? Por eso la mayéutica es importante. Por eso la mayéutica es importante, ¿no? Sí. Bien. Creo que ya estamos en la hora. Sí, ¿no? Ya, no se preocupen. Entonces, creo que ha sido suficiente como para entender esto. Ya habíamos hablado un poco de los sofistas y de tratadoras. Acá lo que tenemos es un resumen de lo que ya hablamos, ¿no?
el relativismo nociológico de los sofistas, como para ellos todo es relativo, el principio del homo mensura, ¿no? Que el hombre es la medida de todas las cosas, ¿sí? Considera que la verdad y la falsedad dependen de cada uno, ¿no? Sí, este tema es bien, bien interesante. Es un tema bien interesante. Voy a pasarles las claves, ¿ya? Del material de práctica. Les voy a pasar las claves para que puedan anotar, ¿ya? A ver, ahí les paso las claves. A ver, ya. De la pregunta 1, la clave es casa. De la pregunta 2, la clave es barco, ¿ya? La 3 es árbol. 4, barco. 5, árbol. 6, casa. 7, casa. 8, casa. 9, barco. 10, casa. 11, dado. Y 12, árbol. 12, árbol. No se vaya, profesora Isabel. A mí también me gustaría quedarme con ustedes, pero también tengo que dictar ahorita, en unos minutos. La 13 es árbol. 13 es árbol. Ujú. Ahí está, Ángela lo ha compartido. Ángela lo ha compartido. Sí, ahí está, Ángela lo ha compartido. Ya, ya, chicos. Entonces ya nos estamos viendo la próxima semana, ¿ya? Ahí les voy a compartir el material de teoría para que puedan repasar, ¿ya? Ya nos estamos viendo. Cuídense mucho.